En el Salmo 42 nosotros encontramos la expresión como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando nosotros leemos un texto como este, miramos la palabra siervo, por ejemplo. La palabra siervo que encontramos ahí es diferente a la palabra siervo con S. ¿Ya? La palabra siervo con S se refiere a alguien que trabaja a las órdenes de otro, o un esclavo, por decirlo. Un siervo. Se escribe con S. Pero aquí le encontramos la palabra siervo con C, lo que significa que se refiere a un animalito que se llama siervo. Ahora, cuando usted lee la palabra siervo acá, se pregunta usted, bueno, ¿y qué es un siervo? ¿Cómo es el siervo? Hay culturas en donde el siervo no se conoce. Es más, yo no recuerdo haber visto uno en mi vida. Sin embargo, el ciervo es un animal que se parece mucho al venado y se parece también a otro, al venado y al ¿qué? Caribú. Bueno, es más o menos como de esa misma familia, pero de todas maneras el ciervo es el ciervo. Hay traducciones que utilizan en lugar de la palabra ciervo la palabra venado, pero esas traducciones no son siempre exactas. Porque cuando yo voy y busco en un diccionario, por ejemplo un diccionario de animales, yo me encuentro con que el venado es uno y el ciervo es otro, diferente. Son dos animales diferentes. Pero otra cosa importante es que nosotros nos preguntemos, bueno, el ciervo, ¿qué es lo que hace cuando brama? ¿Ha escuchado usted a un ciervo bramar? ¿Ha escuchado a un ciervo bramar? Nosotros, la mayoría, nunca hemos escuchado a un ciervo bramar. Por eso nos cuesta trabajo profundamente entender cómo es la pasión del ciervo por el agua. Yo me imagino que el bramido del ciervo cuando no encuentra agua tiene que ser algo que nace o le viene de muy adentro y tiene que ser algo muy profundo y muy impresionante. Yo creo que el salmista, el que escribió este Salmo 42, conocía perfectamente bien al ciervo. De hecho, el ciervo es un animal característico de las tierras del Oriente y de Palestina. Entonces, él lo conocía perfectamente bien. Y también lo había escuchado bramar en tiempos de sequía, buscando agua, casi a punto de morir, buscando agua o clamando por agua. Entonces allí nos encontramos nosotros con una expresión de un animal literal, pero usado de una forma simbólica para referirse al que también tiene sed de Dios. Así como clama, como brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, miren ustedes el cambio. Se usa la palabra bramar para referirse al ciervo, que expresa la profunda pasión y el profundo anhelo por el agua, pero se utiliza la palabra clamar para aplicarla al ser humano, porque los seres humanos no bramamos, clamamos. Pero lo que el salmista está tratando de decir es que el clamor del corazón del ser humano por Dios debiera ser tan profundo y tan apasionado como el bramido del ciervo por el agua. Debiera ser así de apasionado, porque igual es así de profunda nuestra sed. Sí, hermano. La expresión como también nos indica un símil o comparación. Sí, desde luego. Sí, ahí hay una comparación. Claro que hay una comparación simbólica, ¿verdad? Por eso estamos diciendo, es muy importante distinguir lo literal de lo simbólico, ¿ya?
Lo literal allí es el ciervo brama por las corrientes. Eso es lo literal. Pero también nos da una enseñanza simbólica, que así como el ciervo brama, miren la expresión así igualmente clama por ti, Dios, el alma mía, porque mi alma también tiene sed del Dios vivo. ¿Ya? Mirar entre lo simbólico, lo literal y lo simbólico. Muy bien, otro aspecto es la revelación progresiva, otro principio específico. La revelación progresiva. La revelación progresiva. Bueno, cuando hablamos de la revelación progresiva, nos referimos al hecho de que Dios ha ido dando, digámoslo así en forma sencilla, en forma clara, Dios ha ido dando a conocer sus propósitos, Dios ha ido dando a conocer su verdad a través de la historia, a través de su trato con el ser humano, de una manera progresiva. Digamos aquí algunas cosas. Dios ha revelado aspectos de su plan en etapas, y eso es verdad. Dios ha revelado aspectos de su plan en etapas. No entendían de la misma manera la salvación Adán y Eva a como la entendió Moisés, ni la entendió lo mismo Moisés y el pueblo de su tiempo a como la entendieron los profetas en el tiempo de Isaías o Jeremías, o a como la entendió después Juan el Bautista cuando predicó en el desierto y llamó al arrepentimiento, o a como la entendió y la predicó y la reveló Jesús, o a como la entendió después haciendo eco a la enseñanza de Jesús el apóstol Pablo. Entonces, la salvación fue siendo, o el concepto de la salvación fue siendo revelado de una manera progresiva. Dios ha revelado aspectos de su plan en etapas. Entonces, otro aspecto es que la revelación progresiva es elemento de predicción en la tipología. Esto es muy importante cuando usted está tratando con cierto tipo de textos bíblicos. ¿Ya? El que usted tenga presente la revelación progresiva con relación al significado de ese texto. Si usted toma, por ejemplo, una figura del Antiguo Testamento como el templo. En el Antiguo Testamento el templo es tipo de algo en el Nuevo Testamento. Entonces, los antiguos seguidores de Dios no veían en el templo lo mismo, o con respecto al templo lo mismo que vieron los cristianos posteriores al tiempo de Jesús. En el Antiguo Testamento el templo era símbolo de la presencia de Dios y Dios moraba en medio de su templo. Por eso Moisés se preocupó tanto por llevar un tabernáculo a través del desierto, ¿verdad? Por esa razón David se preocupó tanto por traer el arca e instalarla en ese tabernáculo, y después le comenzó a preocupar construir una casa para Dios, tanto que David dijo: yo vivo en una casa artesonada y de cedro, y en cambio la presencia de Dios está debajo de una carpa. David comenzó a preocuparse por construir el templo, y después lo construyó Salomón, su hijo, porque para ellos ese templo significaba la presencia de Dios, para ellos era el albergue de la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento el templo como tipo llega a ser diferente, y encontramos el antitipo en el Nuevo Testamento en que el templo como tal cambia, la presencia de Dios cambia, por decirlo, de lugar. Si en el Antiguo Testamento Dios moraba en el templo, el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos, Dios anuncia y demuestra con gran cantidad de señales y de evidencias que muy pocos entendieron, que Él dejaba el templo para venir a morar en otro templo.
el templo del creyente. Entonces, el templo es parte, en ese sentido, entenderlo en ese sentido, es parte de la revelación progresiva. ¿Sí, hermano? Cuando usted allí está haciendo referencia más, cuando dice de que no podemos ver estos aspectos, está haciendo más referencia a formas y a métodos que Dios fue usando, ¿cierto? Porque la revelación es única. Sí, claro, claro. Que Dios ha utilizado maneras diferentes de dar a conocer las revelaciones, es otra cosa. Eso es verdad. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Génesis 3.15. Génesis 3.15. ¿Qué nos dice Génesis 3.15? ¿Verdad? Yo creo que conocemos todos ese texto. Génesis 3.15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Miren ustedes esto, lo interesante. Nosotros no podríamos decir que aquí en este texto Dios estaba revelándole a Adán y a Eva que un día vendría Jesucristo para salvarlos de las consecuencias de su pecado. No. Adán y Eva no podrían decir aquí: ah, ya entendemos. Sí, un día vendrá Jesucristo y Él solucionará este problema del pecado en el que nos metimos. No. Aunque para nosotros hoy, espectadores, por decirlo, intérpretes, desde esta parte de la historia, entendemos que en alguna forma en Génesis 3.15 está lo que pudiéramos llamar el protoevangelio. Sí, ahí hay algunas cosas, algunas verdades que tienen que ver con el anuncio más primitivo del evangelio que nosotros podamos encontrar en la Biblia. Pero no podríamos decir que Adán y Eva en ese momento entendieron que Dios les estaba hablando de Jesucristo. No, ellos no entendieron eso. Ellos no supieron nada de alguien llamado Jesucristo. Ellos no supieron nada de Él. Pero sí entendieron una cosa. Sí entendieron que habría una simiente que nacería de una mujer, para derrotar al diablo y deshacer las obras del diablo. Eso sí lo entendieron. Ahora bien, si avanzamos un poco más, cuando nos encontramos con el evento de Caín, de Abel con respecto a Caín, encontramos que Abel, según nos dice el escritor de la epístola a los Hebreos, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. Yo siempre me he preguntado en qué consistió ese sacrificio excelente que Abel ofreció. Y me he preguntado también, ¿y por qué Abel? ¿Qué motivó a Abel a ofrecer un sacrificio más excelente que el de Caín? Y si lo miramos a la luz de la interpretación posterior, mucho, pero mucho más posterior, de Hebreos a lo que Abel hizo, nos encontramos con que Abel entendió que la solución del pecado, yo creo que Abel tenía un profundo problema espiritual. Abel entendió que la solución del pecado, o el perdón del pecado, o la justicia con respecto al pecado, vendría a través de un sustituto. Eso sí lo entendió Abel. Pero Abel no entendió tampoco que ese sustituto era alguien que vendría mucho más adelante y que se llamaría Jesús. Pero Abel sí entendió lo referente al sustituto. Por eso el escritor de los Hebreos dice que Abel ofreció más excelente sacrificio y alcanzó ¿qué? Justicia. Y alcanzó justicia. Entonces todo eso es parte del proceso interpretativo, teniendo en cuenta la revelación progresiva. Nosotros no podemos ver aspectos del Antiguo Testamento a la luz de la revelación posterior. Tiene que ser al contrario. David, por ejemplo, es otro caso. David percibió que el perdón no viene por ofrecer sacrificios, sino por arrepentimiento.
En el Antiguo Testamento se había llegado a entender que yo peco, entonces ofrezco un sacrificio. Pero cuando David pecó, y eso ya es muy posterior al tiempo del establecimiento de la ley, cuando David pecó y se dio cuenta y fue consciente de su pecado, David hace su profunda confesión en el Salmo 51 a Dios. Reconoce su pecado, llama su pecado por su nombre, reconoce que pecó contra Dios, que actuó en forma insensata y en forma rebelde. David reconoce todo eso, pero luego él dice: yo te ofrecería sacrificios. Tú no quieres sacrificio ni quieres holocausto, aunque yo te los podría ofrecer, y podría ofrecerte quién sabe cuántos sacrificios y cuántos holocaustos. Pero David percibió que Dios no quería eso. Por eso él dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Los sacrificios, los verdaderos sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dios no quiere penitencias ni sacrificios. Dios lo que quiere es arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Todo eso es parte de la revelación progresiva. David percibió eso. Pero David tampoco sabía nada acerca de que un día vendría alguien llamado Jesucristo predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. David no sabía nada de eso, pero Dios sí le reveló algo que iba más allá del mero ofrecimiento de los sacrificios. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos mucho más desarrollada la doctrina del arrepentimiento para volverse a Dios, para ser perdonado, para nacer de nuevo, para tener vida eterna y todo lo que implica ese encuentro con Dios. ¿Ya? Revelación progresiva. Entonces, cuando usted mire un texto bíblico y esté tratando de interpretarlo, esté lidiando con ese texto, con ciertas verdades puntuales que ese texto revela, tenga presente la revelación progresiva. ¿Ya? Otro principio específico son las costumbres bíblicas. Las costumbres bíblicas. ¿Perdón? A ver. Ah, sí. Me salté uno. Bueno, el siguiente, mejor es principio. Otro principio específico es la ayuda bíblica. La ayuda bíblica. Miren, hermanos, una cosa muy importante tener presente aquí. Si bien la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, santa, ¿verdad? Pero también la Biblia es un aparato gramatical. La Biblia es un aparato gramatical. Es un aparato literario. Nosotros podríamos decir, con todo y las diferencias de autores, de tiempo, de épocas, de circunstancias en las que cada uno de los libros de la Biblia se dieron, con todo, cuando se unifica toda esa literatura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando se unifica toda, tenemos un solo y único mensaje. Un solo y único mensaje. Eso, en el aspecto técnico, en el campo de la interpretación bíblica, se llama la analogía de la fe. Eso significa que la Biblia contiene un mensaje único. La Biblia contiene, o la Biblia tiene unidad literaria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ah, pero es que por aquí hay tal cosa que contradice esto de aquí, o que esto de allá parece que está erróneo, o se contradice Puede ser que hay problemas de pronto de texto, problemas de traducción, o problemas de copistas, pero eso no significa que la Biblia, porque en ciertas partes presente ciertos desajustes o ciertas desavenencias, entonces esté perdiendo unidad literaria. No.
De allí que ha sido muy difícil para gran parte, muy grande parte del campo interpretativo protestante o evangélico aceptar, por ejemplo, la teoría documentaria. Por ejemplo, refiriéndose al Pentateuco en el Antiguo Testamento, se afirma, o la teoría documentaria afirma que el Pentateuco está compuesto de una serie de documentos diferentes que un día alguien unificó, los compiló y entonces surgió el Pentateuco. Ahora, eso puede ser así, pero otros ven en eso una amenaza a la unidad literaria del Pentateuco, porque el Pentateuco es una unidad literaria. Entonces toda la Biblia es una unidad literaria. Por eso cuando nosotros interpretamos un texto bíblico, tenemos que tener presente eso, tenemos que tener presente la analogía de la fe, tenemos que tener presente la unidad literaria de toda la Biblia. Y eso nos lleva a considerar las referencias cruzadas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús habló del nuevo nacimiento. Él dijo, si no naciereis de nuevo no podréis entrar al reino de Dios. Pero el apóstol Pedro también habló del nuevo nacimiento, solo que utilizó la expresión renacidos. Y el apóstol Pablo también habló del nuevo nacimiento, solo que Pablo usó la expresión, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces allí nosotros tenemos referencias cruzadas. Pero vamos a ver un ejemplo más concreto. Tomemos, digamos, el concepto vida. El concepto vida. Puede ser la vida biológica, puede ser la vida emocional, o puede ser la vida espiritual de una persona, o la vida eterna. Tomemos el concepto vida. En el griego es zoe. El concepto vida es un asunto muy sobresaliente en los escritos de Juan. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el apóstol habla de vida por todos lados. Podríamos decir que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida. Eso es característico en Juan, el concepto vida. Pero si usted mira bien, Juan es congruente con su idea acerca de la vida en todos sus escritos. Usted lo encuentra tanto en su Evangelio como lo encuentra también primordialmente en la primera epístola. Y lo encuentra también en el libro del Apocalipsis. Usted encuentra el concepto vida por todos los escritos del apóstol Juan. Por ejemplo, en su Evangelio, el apóstol Juan describe las señales de Jesús. Dice que Jesús convirtió el agua en vino, que resucitó al hijo de un oficial del ejército, resucitó a Lázaro, ¿verdad? Incluso Juan dice que la misma crucifixión de Jesús fue una señal. Juan menciona una serie de señales en su Evangelio y dice Juan que esas señales estaban encaminadas a motivar a las personas a creer para que tuvieran vida. Porque Juan sabía que nadie puede tener vida si no cree. Y nadie puede creer si no mira a Jesús. Y si no entiende quién es Jesús y qué significó su sacrificio en la cruz. Juan tenía bien claro eso. Entonces, las señales estaban encaminadas a motivar a la gente a creer y a tener vida. Pero si usted mira bien en Primera de Juan, el apóstol Juan le añade a esto que él escribe en su Evangelio, le añade las maneras en las cuales las personas pueden probar que realmente han creído. ¿Ya? Por ejemplo, en Primera de Juan 5:13, miren lo que el apóstol Juan dice. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si usted toma esa expresión de Juan y comienza a mirar toda la primera epístola a la luz de ella y comparándola con lo que el apóstol Juan enfatiza en su evangelio, usted se puede preguntar, bueno, ¿cómo puede una persona saber que tiene vida eterna? Entonces Juan comienza a respondernos a eso desde el mismo comienzo de su epístola. Juan no dice en ninguna parte, una persona tiene o puede estar segura de que tiene vida eterna porque ya dejó de pecar. ¿Dice Juan en alguna parte eso? No. En realidad ningún creyente deja de pecar. Que se separa de ciertos estilos de vida y de ciertas cosas en su vida y va dejándolas atrás y se va desprendiendo, va cambiando, es verdad. Pero el transcurrir del creyente sigue siendo en alguna forma una lucha constante con el pecado. Y Juan lo sabe. Yo he escuchado una predicación del doctor Adrian Rogers, antier, estaba en Medellín. Sí, él murió hace ya algunos años. Y él predicaba acerca de las personas perfeccionistas, los creyentes cristianos perfeccionistas. Decía el creyente cristiano perfeccionista piensa que nunca peca. Entonces decía él, en una iglesia perfeccionista, un día, o en esa iglesia se enfatizaba que en esa iglesia nadie tenía por qué pecar. Y de domingo en domingo la gente se paraba para testificar que ya no pecaban. Entonces un día un hombre se levantó para dar su testimonio y decir, yo ya no volví a pecar. Pero en ese momento se paró su esposa delante de él y le dijo, mi amor, acuérdate que yo estoy aquí. Entonces, Juan nos muestra en su primera epístola que es posible tener vida eterna, sí. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que realmente tenemos vida eterna? Y de que hemos creído, y de que somos verdaderos y auténticos cristianos. Juan lo dice. La primera cosa que nos dice es, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Pero si alguno ha pecado y lo reconoce, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? ¿Saben cómo? Lo que Juan nos dice es que sabemos que tenemos vida eterna porque cuando pecamos nos damos cuenta y lo confesamos y nos apropiamos otra vez del perdón de Dios. Amén. Bueno. La ayuda bíblica, las referencias cruzadas. Otro principio específico, las costumbres bíblicas. Las costumbres bíblicas. Nosotros no podemos olvidarnos que la Biblia, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, fue escrita dentro de una cultura completamente diferente a la nuestra. Es decir, con respecto a la cultura del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo que los comentaristas bíblicos o los exégetas llaman la cultura mediterránea del siglo, por ejemplo, en cuanto al Nuevo Testamento, la cultura mediterránea del siglo I o siglos posteriores en el Antiguo Testamento. Esa cultura es completamente foránea, son completamente extranjeros, son completamente diferentes a nosotros.
Cuando nosotros leemos muchos pasajes bíblicos, narraciones, poemas, leyes, cuando hablamos o cuando leemos acerca de doctrinas, mandatos, estamos escuchando hablar, por decirlo así, estamos escuchando hablar a gente de otra cultura diferente, para quien el mundo es visto de una manera distinta. La vida se interpreta distinto, la muerte se interpreta distinto, las relaciones interpersonales se interpretan distinto. Toda la cultura es diferente. Uno, claro, la forma de vestir, la forma de comer, lo que se come, el significado de comer, la música, claro, todo eso es diferente. Todo eso es diferente. Entonces, aquí una amenaza a eso es lo que se conoce como la... ¿cómo es la palabra? Se me fue. Algo que está fuera de su tiempo. Anacronismo. Lo que algunos llaman el anacronismo étnico. Y el anacronismo étnico es la actitud o la acción de interpretar a otra cultura a partir de mi propia cultura. Se supone que si aquí comemos frijoles con chicharrón, no, eso es en Antioquia. Aquí también. Aquí comemos frijoles con chicharrón, entonces los judíos también debieron haber comido frijoles con chicharrón. Comían yuca, sí. Entonces nosotros no podemos interpretar a la cultura bíblica a partir de nuestra propia cultura. Eso es un completo anacronismo étnico. Así como nosotros no podemos interpretar a la cultura ecuatoriana o a la cultura venezolana o a la cultura de los países europeos a partir de nuestra propia cultura. No más aquí en Colombia. Si usted es aquí del departamento de Sucre, usted no puede interpretar a los vallecaucanos a partir de su propia cultura. Claro, exacto. Bueno, todo eso es una realidad. Entonces, ¿por qué? Porque las culturas son diferentes. ¿Cómo? Sí, señora. Claro. Entonces, por esa razón es que es tan importante tener presente las costumbres bíblicas al momento de interpretar un texto. Uno de los pasajes que a mí más me han gustado en este trabajo es el de la puerta estrecha. La puerta estrecha que se encuentra en Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Miren que allí en ese pasaje dice el evangelista que dice el evangelista que Jesús va como de paso por cierta región o por cierta ciudad. Dice que pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y dice que mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta muy interesante. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Saben lo que había en el fondo de esa pregunta? Lo que había en el fondo de esa pregunta era: Señor, ¿cierto que no nos vamos a salvar sino nosotros? ¿Ah? Señor, no nos vamos a salvar sino nosotros. Él quería enredar, quería meter a Jesús en esa obtusa manera de ver la salvación. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren lo que Jesús les dijo. No le respondió al que le preguntó, lo que significa que él no le dio importancia a la opinión de él, pero sí le respondió para que escucharan todos. Él respondió en plural.
esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Entonces, Jesús le estaba dando a entender, yo no sé si se van a salvar pocos o muchos, o si se van a salvar estos o aquellos de allí, yo no sé. Pero él sí le dijo, por lo menos tú, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. No te preocupes si se van a salvar estos de allá, o estos de aquí, o que los demás allá. No te preocupes por eso. Preocúpate tú por salvarte tú. Preocúpate por entrar por la puerta estrecha. Entonces, la pregunta que me ha surgido a mí, y siempre fue para mí una incógnita durante mucho tiempo, es esa puerta estrecha a la que Jesús se refiere. ¿Qué es? ¿A qué puerta estrecha se está refiriendo Jesús? Yo estoy seguro, y estuve seguro siempre, que Jesús se estaba refiriendo a algo que la gente conocía. Una puerta estrecha. ¿Ya? Jesús estaba hablando de algo que era familiar para ellos. Y que en alguna manera era como algo que a ellos les podía como fastidiar. Yo me di a la tarea de investigar, yo tengo que averiguar a qué se refiere esto de la puerta angosta. En Mateo Jesús habló también de la puerta angosta, cuando él dijo, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Y ancho es el camino y angosto es el camino. Entonces, en cierta manera hay cierta relación entre esas dos expresiones, tanto la de Mateo como la de Lucas. Pero yo seguía preguntándome, esa puerta angosta tiene que ser algo que la gente conocía. Muy bien, yo averigüé, pregunté, nadie me dio razón, pero seguí averiguando hasta que encontré en una buena fuente muy confiable, encontré la explicación. Y resulta que, si ustedes observan bien aquí tenemos una puerta antigua. No es exactamente una puerta de una ciudad del tiempo de Jesús, pero sí es una puerta bien antigua, porque es una puerta que está incrustada dentro de una muralla. Es una puerta muy grande. Y es obvio que esa puerta grande se puede abrir toda. Pero dentro de la puerta grande está, ¿cómo es la palabra? Incrustada, una puerta más pequeña. Seguramente esa puerta se abría solo para cosas cotidianas, para asuntos cotidianos. Es obvio que si había una puerta grande y la ciudad era importante, o la casa, porque también se usaban las casas, si la casa era importante, entonces era de esperarse que se tuviera frecuentemente la visita de personajes importantes. Y cuando venían visitas importantes, entonces se abría toda la puerta. Pero cuando venían visitas o venía gente no tan importante, o tal vez iban a entrar el mercado, o iban a entrar las cosas para la comida, o iban a entrar los esclavos, entonces simplemente abrían la puerta pequeñita. Yo creo que esa puerta pequeña era mucho más pequeña que esta. Había una puerta muy grande, pero había una puerta pequeñita incrustada en la puerta grande. Cuando Jesús dice que esfuércense a entrar por la puerta estrecha, Él se refiere a la puerta pequeña. Y Él está diciéndoles, olvídense de la puerta grande, porque ustedes viven distraídos con la puerta grande, viven obsesionados con la puerta grande. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo tanto a los fariseos? A ustedes les gusta estar siempre adelante, a ustedes les gusta que los reconozcan y los llamen siempre como la gran excelencia que son, a ustedes les gusta que los tengan presentes para todo, a ustedes les gusta llevar la delantera en todo, y ustedes piensan que por eso van a entrar primero al reino de Dios. Pero a menos que ustedes renuncien a la puerta grande que los mantiene distraídos y estén dispuestos a entrar por la puerta estrecha que están ignorando a sabiendas, y que
no les atrae para nada, a menos que ustedes se humillen y se vuelvan y se arrepientan, no se salvarán. ¿Entienden, hermanos? Entonces es tremenda la lección que Jesús estaba dando allí con esto de la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha significaba renunciar a la puerta grande. Significaba renunciar a la opulencia, renunciar al reconocimiento, renunciar a la fama, renunciar al aplauso, ¿verdad? Renunciar a la felicitación, renunciar a todo eso y estar dispuesto a seguir el camino de los humildes y de los sencillos. Entrar por la puerta estrecha. Eso era una costumbre bíblica, muy conocida por la gente. Amén. Y tenemos otro caso. Tenemos el caso de Romanos 12:20. Romanos 12:20. Allí dice, 12:20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Aquí ya nosotros tenemos una traducción más reciente, porque traducciones más anteriores a esta simplemente traducen ascuas de fuego. Porque haciendo esto dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Claro, eso es un símbolo, pero tal vez la razón por la cual se decidió cambiar esa expresión y más bien poner harás que le arda la cara de vergüenza es porque esa expresión no podía tomarse literalmente. No era del caso tomar brasas ardientes o carbones ardientes, que es lo que significa ascuas de fuego, y echárselos al que nos hizo un mal sobre la cabeza, para que también le duela. Entonces, en última instancia, no se trata de que si alguien nos hizo un mal, nosotros le vamos a hacer otro mal o el doble del que nos hizo para que le duela también. De lo que se trata es de que si alguien nos hizo un mal, nosotros le respondamos con un bien. Y la expresión harás que le arda la cara de vergüenza es lo que en realidad la metáfora de las ascuas de fuego significa. ¿Ya? Ascuas de fuego es una metáfora que simplemente se refiere a que cuando una persona que ha hecho un mal recibe como respuesta un bien, si esa persona algo de moral y algo de sensibilidad le queda, pues lo menos que podrá experimentar es una gran vergüenza. Le arderá la cara de vergüenza. Pero el propósito no es como algunos predicadores han interpretado esto, dando a entender que nosotros debemos hacerle bien al que nos hizo mal para que se sienta mal, para que a medida que se sienta mal, entonces Dios lo castigue más. No. Se trata es de que sí, se sienta mal, pero para que se arrepienta y se vuelva a Dios. En ese sentido, hacerle arder la cara de vergüenza es más una acción de misericordia que una acción de venganza. Y esto nos enseña también de que aún es posible vengarnos santamente. ¿Se dan cuenta? Sí, es posible vengarnos santamente. Pero Dios es el que conoce las intenciones que hay en nuestros corazones cuando hacemos ciertas cosas para con los que nos hacen mal. Ascuas de fuego. Eso era una costumbre también de los tiempos bíblicos. Los egipcios tenían como costumbre que llenaban una vasija, algún tipo de vasija con carbones encendidos, y se los ponían en la cabeza a personas que eran culpables de algún delito. Y era la forma de castigarlos, era cosas que prescribía la ley egipcia. Y eso se ha encontrado en documentos antiguos. De modo que eso está en consonancia con lo que el apóstol Pablo menciona aquí como ascuas de fuego. Era una costumbre
del mundo mediterráneo de ese entonces. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es la construcción de la exposición. Varias cosas hay que tener presentes aquí. La construcción de la exposición. Y quiero realzar esto de construcción de la exposición, porque una exposición bíblica es algo que se construye poco a poco. Por eso preparar un sermón expositivo es algo que lleva su rato. Esto ya lo dijimos en otro momento estudiando homilética. Lleva su rato. Requiere de mucha concentración, requiere que usted le dedique tiempo, requiere que usted esté desestresado, tranquilo, para dedicarse al estudio, a la meditación en el pasaje, a la investigación, y requiere sobre todo de mucha oración, pidiendo la iluminación del Espíritu. Porque hay textos con los que vamos a tener que batallar muchas veces. Entonces, construir una exposición es una tarea minuciosa. Entonces requiere, primero, entendimiento minucioso del pasaje. Vamos a mirarlo ahora más adelante. La primera cosa que usted necesita es procurar entender el pasaje. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ojo con eso, entender el pasaje. Y aquí ya vamos metiéndonos en algunos procedimientos que vamos a seguir con miras a entender el pasaje. Entonces, entender el pasaje minuciosamente. Procure ser un exégeta lo mejor preparado posible. Yo creo que el predicador o la predicadora, pastor o pastora que predican, debe procurar ser exégetas lo mejor preparados posibles. Lo mejor. Mientras más usted se pueda preparar como exégeta, mejor. También tener presente la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien escribió la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el que la inspiró. Él fue el que escribió la Biblia. De modo que el único que la puede interpretar y ayudarnos a entenderla es Él. ¿Sí ven ustedes? Entonces, tenga presente al Espíritu Santo. Tenga presente los idiomas originales. Si usted los puede manejar, excelente. Si los puede manejar, excelente. Hoy en día, afortunadamente, a raíz de todos estos diplomados que la Sociedad Bíblica ha venido compartiendo, uno se encuentra con gente que han venido asimilando muy bien esto del hebreo y del griego. Sí, líderes de las iglesias o pastores que están comenzando, ya hoy se defienden tremendamente con el griego. Yo los he visto y con el hebreo. Eso está muy bien. Pero usted no se preocupe si usted no es como yo, porque a mí me pasa eso. Si usted no es tan bueno para los idiomas extranjeros y no los aprende con facilidad, entonces hay otras maneras de suplir eso. Hay otras formas de suplir. Pero si usted puede manejarlo directamente, mucho mejor. Tenga presente los principios hermenéuticos como mencionábamos hace un rato. Pero aquí quiero decir algo más con respecto a esto, los principios hermenéuticos. Porque si bien los principios hermenéuticos son universales y son los mismos en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar, son los mismos, el propósito de esos principios hermenéuticos es contrarrestar, ojo con esto, contrarrestar las diversas aberraciones hermenéuticas que están en circulación. Si usted es lo suficientemente, ¿qué será? ¿Cuál es la palabra? Si es lo suficientemente informado, si es usted lo suficientemente sensible a lo que teológicamente está pasando a su alrededor, entonces es bueno que usted conozca dónde se están originando todas esas cosas que de tiempo en tiempo van llegando a nuestras iglesias. Ahora hablábamos de la teología reformada. Yo eso lo respeto.
Lo respeto, pero yo no comparto muchas cosas de esto de la teología reformada. No comparto muchas cosas, y hay muchas cosas que son muy discutibles. Que de pronto hay cosas en las que tienen razón también. Pero eso es una cosa que está circulando por ahí por todos lados actualmente en las iglesias. Ya nosotros hoy en día nos encontramos con que existen iglesias bautistas reformadas. Hasta hace unos años yo no imaginaba tal cosa. Hay iglesias bautistas reformadas y así por el estilo. Y otras iglesias van siendo infiltradas por esto. Eso es algo que está pasando a nuestro alrededor, es un fenómeno teológico. Fenómenos teológicos como el énfasis en la siembra, en el pacto. Esos son fenómenos teológicos. Pero todo eso ha tenido un origen. Entonces, el propósito de los principios hermenéuticos aplicados a la preparación de un sermón expositivo es contrarrestar esas aberraciones hermenéuticas. Lo que cierto autor llama también cortocircuitos hermenéuticos. Cortocircuitos hermenéuticos. Entonces miremos algunos ejemplos aquí. Porque lo que estamos enfatizando es que la exégesis, que ya explicamos qué es, tiene que basarse también en principios hermenéuticos lo suficientemente sólidos. Porque la verdad es que, como anota el doctor John MacArthur, miren lo que él dice: es posible que el colapso más grande en los estudios bíblicos al final del siglo XX, ya estamos en el XXI, hace rato, sea en este campo, en el campo de la aplicación de los principios hermenéuticos. Porque son muchos los retos que se han lanzado contra la sana doctrina, contra la sana teología, y que están zarandeando a muchas iglesias y a muchos líderes y pastores. Entonces tenemos aquí algunas ilustraciones con respecto a eso. Por decirlo, vamos a mostrar aquí, o vamos a ver dónde se han originado algunas cosas que quizá nosotros hemos escuchado, o que hemos oído por ahí, o que han llegado a nuestras iglesias, o quizás hasta nosotros mismos les hayamos estado dando atención. Hay un erudito bíblico y sobre todo especializado en el Antiguo Testamento llamado William Lazor. William Lazor dice, miren lo que él dice que los escritores del Nuevo Testamento no siguieron el método histórico gramático en el uso del Antiguo Testamento. Dice él, así que según eso, los intérpretes de hoy no deben estar limitados por ese método. Ay Dios, eso es serio. Créanme, hermanos, muchos de nosotros, o muchos de los estudiantes de seminario, de instituto, que estudian en un seminario aquí, un instituto allá o esto, y son referidos a libros de estudio, llegan y leen a un autor como este, y después, ¿de dónde surgen las cosas que ellos comienzan a creer y a enseñar? Y las interpretaciones bíblicas que comienzan a hacer, surgen de ahí, porque eso lo leyeron de un autor por allá en un libro, en una biblioteca. Entonces lo que William Lazor no tiene en cuenta, anota el doctor John MacArthur, es que los escritores del Nuevo Testamento recibieron revelación divina de manera directa. En cambio nosotros, intérpretes contemporáneos, no. Nosotros no recibimos revelación divina directa. Y siendo que los autores del Nuevo Testamento recibieron inspiración o revelación divina directa, ellos pudieron tomarse las libertades con el texto que se tomaron para poder aclarar o interpretar las cosas a las que se refería el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos que sujetarnos
a lo que tanto los escritores del Antiguo Testamento escribieron, a lo que interpretaron los autores del Nuevo Testamento y a lo que nosotros debemos tener en cuenta que ellos hicieron. Miren otro caso. Está el teólogo Paul Jewett. Este es uno que tiene que ver mucho con la teoría documentaria. Pero miren lo que él dice también con respecto a ciertos escritos del Nuevo Testamento. Él dice que Pablo fue incoherente consigo mismo en cuanto a la función de la mujer en la iglesia. Porque decía él, Pablo promueve la igualdad sexual en uno de sus libros, por ejemplo en Gálatas 3:28, donde dice que no hay hombre ni mujer, en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay varón ni hembra, dice él, pero promueve la desigualdad en otro, porque en 1 Corintios 11:3 dice que la mujer debe aprender en silencio y no hablar en público, ¿ya? Pero hay algo que este teólogo no tiene en cuenta, y es lo que la analogía de la fe, recuerdan que les hablaba de eso hace un rato, lo que la analogía de la fe dice con respecto a lo que ha sido la posición de la mujer dentro de los planes de Dios, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero que lo que Pablo dice en 1 Corintios 11:3 es una referencia a un asunto circunstancial, en el que las mujeres parece que hablaban demasiado en el culto, ¿verdad? Como cosa rara, porque había cosas que de pronto no entendían, entonces se las preguntaban a quien estaba a su lado, o tal vez a su esposo o algún familiar, entonces formaban una algarabía preguntando porque querían entender, porque ellas no podían hacer preguntas en público. Una mujer en un culto no podía decir, yo pido la palabra, no. Entonces tenían que preguntarle a alguien a su lado. Por eso Pablo dice, si hay algo que no han entendido, que no pueden entender, pregúntenle a su marido, pero en la casa. ¿Ya? Entonces Pablo no está siendo incoherente, lo que hay es que saber interpretar las cosas dentro de su circunstancia contextual. Hay un... Te habría muerto la hermana sin poder hablar, me imagino, ¿no? Está también el filósofo Anthony Tisselton. Anthony Tisselton se refiere a la hermenéutica, diciendo que la hermenéutica, y eso lo vamos a ver ahora, en forma más clara, pero él dice que la hermenéutica es un proceso circular. Y yo he encontrado que hasta ahí tiene razón. La hermenéutica es un proceso circular, y ahora vamos a ver por qué. Pero lo que él decía es que siendo la hermenéutica un proceso circular, todos nosotros como intérpretes estamos tan llenos de prejuicios preestablecidos que se nos hace imposible interpretar de una manera objetiva, dice Tilselton. Entonces, siendo que las cosas son así según él, entonces no hay necesidad de que nosotros tengamos que hacer esfuerzos para interpretar objetivamente un texto, sino que podemos interpretarlo a partir de cómo nos sintamos, o a partir de lo que estemos viviendo, o a partir de lo que en alguna manera nos fue inculcado en algún momento. Pero hay una cosa que, como dice el teólogo René Padilla, un teólogo argentino, René Padilla, él dice, sí, la hermenéutica es un proceso circular, pero lo que la Biblia puede hacer, y de hecho necesita hacer, es corregir los prejuicios del intérprete, para que su interpretación pueda ser objetiva a la luz del texto bíblico. Entonces, puede ser, y de hecho nosotros no podemos negar, ninguno de nosotros como intérprete está libre de prejuicios. Por eso tenemos que acercarnos al texto bíblico y permitir que el texto corrija nuestros propios prejuicios, para que así podamos hacer una interpretación más objetiva. ¿Me entienden lo que digo, hermanos? Amén. Miremos otro caso. Está el caso de un misiólogo, el misiólogo Krikor Halevian.
Miren lo que él promueve. Estamos hablando de la contextualización. ¿Qué significa un texto que fue dado en un momento dado, en otras circunstancias y en otro momento? Entonces, este señor dice que el proceso o el principio de la contextualización mediante el cual se le permite a cada cultura que forme... No, lo voy a decir de otra manera. Él dice que para contextualizar un texto bíblico, cada cultura tiene libertad y derecho de formar su propio sistema de hermenéutica, basado en la praxis, lo que él llama praxis ministerial, para satisfacer las necesidades peculiares de ese momento. Entonces eso significa que cada quien puede establecer sus propias reglas de juego para interpretar un texto bíblico. Entonces, eso conlleva dos peligros terribles. Primero, que eso significaría que un texto bíblico puede significar una cosa completamente diferente en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. ¿Ya? Entonces, si aquí yo entiendo que la Biblia me dice que el homosexualismo es pecado, pero si por allá otro tiene otro sistema de hermenéutica diferente, con otras reglas, entonces seguramente para él el homosexualismo está bien. Eso no puede ser así. Ajá. Pero yo creo que usted no es de las personas que uno pueda callar fácilmente, hermano. ¿Ah? 12 años. Es lo mejor, hermano. Miren, otro peligro que conlleva esta teoría es que priva al texto bíblico completamente de su original objetividad. Eso significaría que si cada cultura en cualquier tiempo puede hacerse a sus propias reglas hermenéuticas, entonces el texto escrito originalmente en otro tiempo y en otro lugar significó una cosa completamente diferente a lo que pudiera significar hoy. Entonces eso priva al texto de su verdadera objetividad. No tendría sentido entonces ponernos a pensar qué quiso decir el autor, qué tan importante fue lo que el autor trató de expresar y qué fue lo que entendieron los primeros destinatarios del texto. Y una cosa más, está lo que dice un crítico de redacción, un crítico bíblico de redacción llamado Howard Marshall. Él dice que algunos dichos atribuidos a Cristo son ahistóricos, o sea, no son históricos, no son auténticos, y dice que simplemente fueron adiciones que se añadieron posteriormente a los textos por parte de la iglesia y cosas así. Entonces, si eso fuera así, entonces nosotros no podríamos tener una completa o total confianza en la integridad del texto bíblico, porque nosotros creemos que toda palabra, y es lo que hemos podido comprobar muchas veces, toda la palabra, como decía Pablo, es inspirada, y que todo lo que está escrito realmente es algo que tiene solidez y tiene fundamento histórico. Muy bien, entonces todo lo que estas personas dicen, teólogos, filósofos, historiadores, críticos y demás, ellos lanzan sus teorías, las escriben en sus libros, hacen videos sobre ellas, hacen una cantidad de cosas, dan conferencias, andan por aquí, por allá, delante de grandes auditorios. La gente, de alguna manera, los estudiantes de teología de aquí y de allá, los escuchan, los leen, los ven, los analizan, sacan sus deducciones, y de allá es de donde vienen muchas de las cosas, aberraciones hermenéuticas que a veces nosotros encontramos en las iglesias. Por esa razón, entonces, es tan importante que al
construir una exposición bíblica, nosotros tengamos, vuelvo y repito, un entendimiento minucioso del pasaje, estar preparados exegéticamente lo mejor posible, contar con la dirección del Espíritu, la iluminación del Espíritu, como les explicaba la vez anterior, conocer en lo posible o usar hasta donde podamos los idiomas originales y aplicar con honradez y honestidad los principios hermenéuticos reconocidos universalmente. Cuando jugamos todos, miren bien, cuando jugamos todos con las mismas reglas, créanme que el resultado va a ser siempre el mismo para todos. Si no estamos de acuerdo con algunos sectores en cuanto a algunas expresiones, afirmaciones o en cuanto a algunas declaraciones teológicas, debe ser porque nos falta más trabajo con el texto, nos falta depender más del Espíritu Santo o porque no estamos jugando con las mismas reglas. Amén, hermanos. Muy bien. Sí, señora. Sí. Hay una lupa, sí. La lupa es para que veamos la Biblia detenidamente para La hermana pregunta que ahí en la portada de los módulos hay una lupa encima de una Biblia. Y ella pregunta que si eso quiere decir es que debemos leer la Biblia detenidamente o es para los viejitos que ya no pueden ver. Bueno, pueden ser las dos cosas. No, yo pienso que eso simplemente significa que sí debemos, como mencionábamos al principio, es una forma simbólica de decir que el texto bíblico es algo que debemos examinar minuciosamente, como si tuviéramos que usar una lupa para entender lo que el texto bíblico realmente dice. Bueno, yo aquí voy a entrar ya en una cosa diferente y ya no nos quedan sino como unos 10 minutos, entonces no quiero dejarlo como a medio empezar. Entonces, pastor, vamos a parar aquí. Creo que tienen algo que quieren hacer, quieren mostrar.